¿Y si te dijera que la Biblia, como la conoces, no existió durante los primeros 400 años del cristianismo? Entonces, ¿en qué creían los primeros cristianos? Creían en Jesucristo y en la iglesia que Él fundó. Y esa iglesia, usando la autoridad que Él le dio, nos regaló la Biblia. Esa es la historia que muchos no conocen. Padre Daniel, gracias por estar aquí. Hoy quiero plantear una pregunta que puede sonar un poco a pelea, pero que viene de una curiosidad genuina y de muchas conversaciones que he tenido. Es una ironía que muchos católicos señalan. Nuestros hermanos protestantes basan toda su fe en la Biblia, bajo el principio de sola escritura. Pero la historia nos dice que fue la Iglesia Católica la que compiló esa misma Biblia. La pregunta es, si se rechaza la autoridad de la Iglesia, ¿cómo se puede confiar en el libro que esa misma autoridad nos dio? Es la pregunta más lógica y quizás la más fundamental de todas las diferencias entre católicos y protestantes. Y te agradezco que la plantees. No es una pregunta para atacar, es una pregunta para entender. Y la respuesta nos obliga a hacer un viaje en el tiempo, a un mundo muy diferente al nuestro, un mundo sin una Biblia en la mesita de noche. Llévenos a ese mundo. ¿Cómo era ser cristiano en el año 150, por ejemplo? ¿Qué leían? Para empezar, la mayoría de la gente no sabía leer. La fe se transmitía principalmente de forma oral. Un cristiano del año 150 tenía la tradición apostólica. Había escuchado la predicación de los sucesores de los apóstoles, los obispos. Conocía el credo primitivo, el reglamento de la fe. Y lo más importante, participaba en la liturgia, en la Eucaristía, en la misa. Ahí es donde escuchaba las lecturas. ¿Y qué lecturas eran esas? ¿Ya existía el Nuevo Testamento? No como un libro unificado. Existían los 4 evangelios que eran muy reconocidos. Existían las cartas de San Pablo, que se iban copiando y circulando entre las iglesias. Pero también circulaban cientos de otros textos. El Evangelio de Tomás, el de Pedro, la carta de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro. Era un mundo lleno de escritos cristianos. Suena a un caos. ¿Cómo sabía un cristiano común cuál de esos textos era la palabra inspirada de Dios y cuál no? No lo sabía por sí mismo, confiaba en su obispo. La Iglesia desde el principio usaba 3 criterios para discernir. Primero, el escrito tenía origen apostólico, es decir, fue escrito por un apóstol o un discípulo cercano. Segundo, era coherente con la fe de la Iglesia, contradecía la tradición oral que ya se había recibido. Por ejemplo, los evangelios gnósticos, que decían que el mundo material era malo, contradecían la fe en un Dios bueno que se encarnó. Y tercero, el criterio más importante, era un texto que se leía universalmente en la liturgia de las iglesias. La misa fue el crisol donde se forjó el canon. Esto nos lleva a un problema. Si había tantos textos y herejías, como el gnosticismo, ¿qué impidió que la Iglesia se fragmentara o se corrompiera con ideas falsas? Has llegado al corazón de la crisis del siglo II y III. Surgieron herejes como Marción que tomaron el asunto en sus propias manos. Marción odiaba el Antiguo Testamento, así que creó su propia Biblia. Cortó el Antiguo Testamento por completo y solo incluyó una versión editada del Evangelio de Lucas y algunas cartas de Pablo. Fue una mutilación. La Iglesia se dio cuenta de que esta situación era insostenible. Se necesitaba una lista definitiva, un canon oficial, para proteger a los fieles de las herejías y para declarar al mundo qué libros eran verdaderamente la palabra de Dios. Y aquí es donde entra la autoridad de la Iglesia. ¿Quién tenía el poder para tomar esa decisión final? No un individuo, no un voto popular. La decisión la tomó la autoridad que Cristo instituyó, los obispos, los sucesores de los apóstoles, reunidos en concilio. Aunque hubo listas anteriores propuestas por padres de la Iglesia como San Atanasio, la definición formal para la Iglesia Universal se dio en los concilios locales de Hipona, año 393, y de Cartago, 97, y luego fue ratificada por el Papa. ¿Y con qué autoridad hicieron esto? Con la autoridad que Cristo les dio, la de atar y desatar, Mateo 18, la de ser columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15. Usando la tradición apostólica como regla y guiados por el Espíritu Santo, estos obispos no inventaron la Biblia. Lo que hicieron fue discernir y declarar con autoridad cuáles de los muchos escritos que circulaban reflejaban auténticamente la revelación de Cristo. Fue un acto del magisterio de la Iglesia. ¿Y qué hay de los libros que los católicos tienen y los protestantes no? Los deuterocanónicos. Es el mismo principio. Esos libros, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch 1 y 2 de Macabeos, estaban en la Septuaginta,
la traducción griega del Antiguo Testamento que usaban los apóstoles y los primeros cristianos. Se leían en las iglesias y fueron incluidos en el canon definido en esos mismos concilios de Hipona y Cartago. Estuvieron en la Biblia de todos los cristianos durante más de 1100 años, hasta que los reformadores protestantes en el siglo XVI decidieron sacarlos, creando un canon más corto. De nuevo fue una decisión posterior que alteró la tradición original. Padre, con todo este contexto histórico, volvamos a la pregunta inicial. Voy a usar una analogía que he oído. Si la Iglesia Católica fue el fabricante de coches que diseñó y construyó el vehículo que es la Biblia, Me gusta la analogía, continúa. no es una contradicción que alguien tome ese coche, lo conduzca y lo use para decir que las instrucciones del fabricante, la tradición, son inútiles, y que ellos saben conducirlo mejor que el propio fabricante. La analogía es perfecta, y yo añadiría algo más. La Biblia no fue entregada como un coche con un manual de usuario, y la frase buena suerte, arréglatela solo. Eso no sería propio de un Dios que es un Padre amoroso. Lo que Dios hizo fue entregar el coche, la revelación en la Escritura y la tradición, a una familia, la Iglesia, y dejó en esa familia a unos instructores de conducción autorizados, el Papa y los obispos, para enseñar a cada generación a conducirlo correctamente. El magisterio. El magisterio. Tirar por la borda al instructor y a la experiencia de la familia, y quedarse solo con el manual, es una receta para el desastre. Y es lo que vemos, miles de interpretaciones diferentes, miles de accidentes teológicos. La idea de sola escritura es, en sí misma, una tradición de hombres creada en el siglo XVI. No la encontrarás en la iglesia primitiva, y lo más irónico, no la encontrarás en la Biblia. Este es el clímax del argumento, entonces. La propia idea de la Biblia sola no es bíblica. Es una posición que se refuta a sí misma. Si yo digo solo creo en lo que dice este libro, tengo que ser capaz de mostrar dónde dice ese libro que él es la única autoridad. Y no lo dice. De hecho, como vimos, dice lo contrario. Nos manda a aferrarnos a la tradición oral. Y lo que es más importante, la única razón por la que tenemos un libro llamado Biblia es por una decisión autoritativa de la tradición de la Iglesia Católica. Por lo tanto, para aceptar la Biblia, tienes que implícitamente aceptar la autoridad de la Iglesia que te la dio. No puedes tener una cosa sin la otra. Resumiendo, Padre, durante los primeros siglos, la fe se basó en la tradición oral y la liturgia. Ante la crisis de los evangelios falsos, la Iglesia Católica, a través de sus obispos en los concilios, usó su autoridad apostólica para definir la lista de libros de la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es un producto de la Iglesia y su tradición, no al revés. Y la idea de usar ese libro como la única fuente de autoridad es una contradicción, porque la existencia misma de ese libro depende de una autoridad externa a él. Lo has expresado con una claridad total. No decimos esto con arrogancia, como si fuéramos los dueños de la Biblia. Lo decimos con gratitud y responsabilidad. La Biblia es el tesoro de la familia, y la Iglesia, como una madre, tiene la misión de proteger ese tesoro y asegurarse de que se entienda correctamente para que pueda ser lo que debe ser, una fuente de vida y unidad, no de confusión y división. Padre Daniel, ha sido un viaje histórico fascinante y un argumento muy potente. Le agradezco que haya desentrañado un tema tan complejo para nosotros. El placer ha sido mío. Conocer la historia de nuestra fe es conocernos a nosotros mismos. A nuestra audiencia, esperamos que esto les dé una nueva perspectiva. Ahora que entienden cómo se formó la Biblia, vean este video para descubrir por qué la Iglesia tiene la autoridad para interpretarla.